Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy nos encontramos una vez más en el marco de la FIL y tenemos a un invitadazo, Liz. La verdad es que venimos VIP porque tenemos a Tute. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, muy bien, todo bien por acá. Oye, mira, me estabas comentando que Juan Matías Loasaú, lo dije mal. Casi. Loasaú. A ver, ¿cómo es, por favor? Loasaú. ¿Cómo es, Liz? Loasaú. Loasaú. Cada día aprendemos algo nuevo. Claro que sí. Pero para si se preguntan, ¿y quién es Juan Matías Loasaú? ¿Bien? Bien ahí. Claro que sí. Es un humorista gráfico argentino, creador de los personajes como Mabel, Rubén, Batu, y hay otros cuantos de los cuales ya estaremos hablando más adelante. Además, en 2014 publicó su primera novela gráfica, Dios, el hombre, el amor, y 2 o 3 cosas más. Además, es considerado como uno de los mejores humoristas gráficos de los últimos años. Tute, de verdad, qué gusto tenerte por acá. Y pues, Liz, espero te encuentres muy bien. ¿Qué show? ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos, claro por favor. Que sí, amigo. La verdad es que comparto con Aldo que estamos bastante emocionados por este invitadazo que tenemos el día de hoy. Y sobre todo estoy segura de que a lo mejor más de alguien acaba de escuchar toda esta presentación, se metió a Instagram, lo encontró y claramente se dieron cuenta de que quizás no lo asociaban del todo, pero más de alguno hemos visto sus caricaturas en más de una vez, porque él es un humorista gráfico. Entonces, el día de hoy venimos a hablar de humor gráfico. ¿Qué es esta forma de expresión? Pues ya saben, donde a través de un dibujo se transmite más que con muchas palabras, y vaya que sí. Entonces, me encantaría preguntarte, para abrir todo esto ya al grano, ¿cómo fue que iniciaste en esto? Bueno, yo estaba asustado porque se llama Háblame de Ciencia y me van a preguntar cosas de ciencia. Pero bueno, el humor gráfico es una ciencia social. Exacto. Sí, bien ahí. ¿Cómo empecé? Y empecé, en realidad, lo que hice a diferencia de todos ustedes es no dejar de dibujar. Todos empezamos dibujando. Ahí pegadito con la palabra viene el dibujo como una herramienta de expresión, ¿no? Son unos palotes, hay unos garabatos, pero ya esos garabatos están diciendo algo, están contando algo, manifestando algo. Claro. Porque el pibe cuando está ahí y dibuja, está contando lo que siente, lo que piensa, lo que sueña, lo que le duele. Bueno, lo único que yo hice es no dejar de dibujar nunca lo que hace el resto de la gente, menos los colegas, dejar de dibujar ahí por los 10, 11 años, cuando empiezan a sentir que sus dibujos son juzgados por el afuera, ¿no? Por el ojo ajeno. Y siempre tuve el sueño de convertirme en humorista gráfico, no solo de ser un dibujante, sino además dibujar ideas y que esas ideas movieran a la risa, al pensamiento, sacudieran un poco ahí la reflexión, digamos, ¿no? Desde muy chiquito. Y tengo registros en los que yo dibujaba y decía a mi madre que me iba a convertir en humorista gráfico, como mi padre. Mi padre en Argentina fue un popular dibujante, Caloi, se dedicó al humor gráfico y con mucho éxito. Súper bien. No, y como comentas aquí, una parte bien importante es el humor, ¿no? O sea, al final de cuentas, transmitir todas las situaciones de la vida cotidiana, pero pues con este toquecito de humor. Así que te tengo una pregunta, Tute. Para ti, ¿qué papel juega el humor en la vida? Y el humor es fundamental. Yo creo que somos los únicos en tener, del reino animal, en tener conciencia de finitud. Y yo creo que como moneda de cambio nos dieron el humor. Ok. Sí. Pásala bien un rato. ¿No? Dios o quien sea. Bueno, para compensar les doy el humor, para que se haga más soportable la existencia, sabiendo que uno se va a morir, que se van a morir todos nuestros seres queridos. Así que yo creo que un poco para eso sirve el humor y para muchas otras cosas más, ¿no? Hablando socialmente, yo creo que es desde un punto de vista psicoanalítico o psicológico, si querés, es un mecanismo de defensa. Es lo que tenemos nosotros para defendernos. Fíjate que cuanto más angustiados estamos, ya sea individual o colectivamente, proponemos humor para distender, ¿no? Para poder sobrevivir. Okay. Ahí es donde salen los mejores chistes, ¿no? En la crisis salen los mejores. De hecho, sí. Cuanto más humor hay en todas partes, ¿no? No solo en el humor gráfico, sino en general. Necesitamos el humor para defendernos, para no angustiarnos tanto. Sí. O sea, aplica la de mis traumas, mis chistes, ¿no? Tal cual. También, justamente. Y bueno, ahora que ya comenzábamos a pensar en cómo cruzamos el humor con los dibujos, cuéntanos un poco de tus personajes, quizás desde el más querido, y cómo transmites con él.
¿Cuál será el más querido? No sé. Batu es un personaje que hice hace unos años en el diario. Es este muchachito de melena roja, muy frondosa, que tiene a un personaje que lo acompaña, un compañero, un ladero, una especie de Sancho Panza, que lo acompaña en las aventuras quijotescas, que es Tutum, que es un perrito celeste que toma mate, que es una infusión argentina, que anda en dos patas y muy poético, y ahí muy haciéndole siempre la segunda. Y después el resto de la pandilla, hay varios personajes, Daphne, Boris, un pajarito que se llama Raúl. Bueno, eso fue una tira que hice durante 5 años en el Diario La Nación, y luego retomé el cartón de un solo cuadro, ¿no? De una sola viñeta. Y ahí surgieron los personajes Mabel y Rubén. Que son personajes muy curiosos porque no los diseñé como Abatu, que uno piensa cómo va a ser la forma, la psicología, la geografía, el barrio, sino que yo simplemente ya los estaba dibujando y después les fui poniendo nombres. Me fui quedando cada vez con menos nombres de hombre y de mujer, hasta quedarme exclusivamente con los nombres Mabel y Rubén. Y tiene la particularidad de cambiar todos los días. Todos los días hay una Mabel y un Rubén distintos. A veces Mabel tiene, no sé, es una señora de 60 años y de clase alta, y el otro día es una Mabelita o una anciana Mabel. Y Rubén lo mismo, un día es un Rubencito, y un día es la víctima, y el otro día es el victimario, uno y otro. Claro. Cambian permanentemente. Esa es la particularidad de mi tira Mabel y Rubén, que todos los días son distintos, y sin embargo siempre son Mabel y Rubén. Con eso me iba a una pregunta, porque justamente antes de iniciar el episodio estaba platicando con Liz como de, mira, yo soy y tal, ¿no? O sea, como que te sientes identificada con ciertas caricaturas, vaya, de las que vas creando, pero aquí mi pregunta es, ¿todas las que tú creas es como para transmitir al final de cuentas un mensaje completo, o es como para justo decir, yo me siento identificado con él o con ella? Yo creo que uno va haciendo, yo lo asocio a la filosofía, ¿no? El humor gráfico, por lo menos como lo entiendo yo, uno va tomando temas y lo va abordando a través del humor, ¿no? Sí. Y por ahí yo siento que uno tiene que publicar todos los días, ¿no? Sí. Y por ahí es como ir bordeando una idea, ¿no? De a poco, y de pronto en uno de los cuadros de humor hace centro, ¿no? Como si hubieras ido trabajando hasta en una especie de espiral hasta de pronto dar en el centro. Me parece que más o menos funciona de esa manera. Después, cuando uno toma todo el trabajo, por ejemplo el libro como el que estoy presentando aquí en México, que es recopilatorio y son 25 años de trabajo, uno ve que todos esos dibujos van contando algo, ¿no? Van contando algo, para empezar, del autor, es decir, de sus obsesiones, sus pareceres, ¿no? Y después van contando una vida, porque uno va avanzando en la vida y las dudas van cambiando, las perplejidades son nuevas y van aflorando naturalmente lo que hago, ¿no? Bien. Excelente. Y por ejemplo, ¿en algún momento esta Mabel y Rubén han tenido un nombre para ti? Es decir, tú ves las experiencias, no sé, del primo de un amigo, ¿no? Y es lo que reflejas en tu cartón de la siguiente semana, o nunca lo ha sido. Sí, muchas veces. De tu propia vida. Mi propia historia. Y además confieso que a veces soy mucho más Mabel que Rubén. En los cuadros. A mí me resulta muy curioso porque a veces me encuentro con gente que me dice yo soy del equipo de Rubén, o yo soy del equipo, ¿no? Ya polarizaste el asunto, sí. ¿No? Ya. Y yo me pregunto qué pensarán, ¿no? ¿Qué será ser, ¿no? Él es re Rubén, me dicen. Yo no sé qué significa eso, pero bueno, ellos saben. Pero bueno, está bien. Si lo entendieron así, muy bien, excelente. El cliente siempre tiene razón. Sí, totalmente. Y por ejemplo, en esta parte, cuando los creas, hay como, o sea, ya nos cuentas que hay como ese proceso de ver la situación y cómo vamos a expresar esto y tal, pero también puede llegar, por ejemplo, ahorita si te decimos, Liz y yo, ¿sabes qué? Se nos hace buena idea hacer esto. Tú como si es que dices, tomo la idea, la descarto, o ya había hecho uno así, o porque también puede pasar, ¿no? Así de, a ver, pues, eso ya pasó, muchachos. Claro. ¿Cómo es? Es difícil que alguien venga con una idea y que esa idea sea buena realmente. Okay. En general, cuando me paran y me dicen, no sabes, tengo 1000 ideas para vos, ninguna es buena. Ok. Brutal. Y tú de no, eso ya lo pensé, gracias. Sí, sí, bueno, sí, gracias, te agradezco. Yo, sí, puedes usarlo, puedes usarlo. Es malísimo. Okay. Te das créditos, porfa. Pero no va a salir. No va a salir. Rara vez me convidaron con una idea que fuera potable verdaderamente. Porque el humor además tiene un trabajo, y es un trabajo intelectual, claro. y conlleva
la necesidad de mucha síntesis, de un pensamiento elaborado, ¿no? A veces sale mejor, a veces peor, pero digo, ese es un poco el proceso, no es, Ok. no es que uno se le ocurra Sí, una sí, idea y sí. la convierte. A veces por ahí no tienen idea, me pasan una idea, pero no se lo imaginan dibujado, lo tienen como un texto y no funciona con dibujo Sí. o al revés. Bueno, Claro. Sí, siempre hay como mucho dentro de todo este proceso, ¿no? Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo le haces para una situación tan compleja llevarla a un solo cuadro? O sea, un solo cuadro con un pequeño dibujo que solo tiene a lo mejor 2 frases, que es la interacción entre los personajes y te transmite tanto. ¿Cómo lo logras? y bueno, es un trabajo de síntesis. A mí me interesó siempre la síntesis como un camino y como, sí, como un objetivo, algo que aprendí de la poesía, seguramente. La poesía tiene ese rigor de síntesis y esa libertad dentro de ese pequeño artefacto, ¿no? Dispositivo. El humor también, el humor trabaja con la síntesis, para mí es muy importante, tanto que armo las ideas, los globos, y empiezo a pensar qué palabras puedo sacar, Ok. ¿no? De cuáles puedo prescindir o cambiar por palabras con menor cantidad de sílabas. Y después veo también cómo se llevan las palabras, ¿no? Que también lo aprendí de la poesía, que haya una musicalidad. Entonces lo digo en voz alta, el globo, el texto, para ver cómo se llevan esas palabras y eventualmente cambiar alguna, para que sea musical y no haya como ruido, ¿no? Cacofonía. Así que la síntesis es, para mí es crucial y sería lo que en términos futbolísticos sería resolver en una baldosa. Uno tiene que resolver en un pequeño espacio una situación. Ok, y al final de cuentas poder transmitir el mensaje, ¿no? Que quieres. Claro, y primero mover a la risa, que es el objetivo, El objetivo. Sí. primero del humor gráfico. Claro. Pero luego mover también al sentimiento, diría, ¿no? Al sentimiento, Es que vamos. Sí, Que se provocar algo. complementa, vaya, al final. Para mí es tan importante eso como lo que está en la superficie, que digamos que uno espera reírse o sonreír. Claro. Me interesa también sacudir el pensamiento, aportar como una mirada distinta para que el lector o la lectora pueda decir, en esto no había pensado, o lo lleve a su propia vida, ¿no? Y qué es lo que pasa con el arte. Sí. Uno, como consumidor del arte, digo, se activan resortes muy, muy personales, muy íntimos, que por ahí ni siquiera están pensados por el autor, por el artista. Sí, cada quien lo procesa Claro. a sus propias Eso es experiencias. lo lindo, que haya multiplicidad de interpretaciones de un mismo. Claro, y justamente con esto que dices, ¿no te ha pasado que ya a lo mejor ya tienes todo armado, o sea, ya está para publicarse y de la nada dices, ¿sabes qué? Mejor no, o sea, a lo mejor no va a transmitir el mensaje o que haya algo que digas, ya no me convenció Son del todo. lujos que uno no puede darse publicando todos los días, ¿no? También Claro. uno aprende con los años, ya hace 30 años que estoy en esto, el oficio. Cuando uno tiene oficio, decís, bueno, hay veces que por ahí uno no está tan satisfecho o no es tan gracioso como hubiera deseado. Y uno dice, bueno, por este dibujo evidentemente no me van a dar el Pulitzer, pero va a Es quedar el de muy hoy, bien. lo siento. Claro, sí. Bien. Mañana hay revancha. Sí, sí, sí. Mañana volvemos con algo mejor, ¿no? Supongo que después de tantos años de trayectoria te has enfrentado a esos momentos en los que probablemente hay una crisis en la sociedad, hay temas delicados. ¿Cómo le has hecho para esta pequeña línea en la que a lo mejor tú podrías lanzar una crítica o no lanzarla, o hablar de ello o no hablar de ello? ¿Cómo lo has llevado? De distintas formas, pero en general siempre tratando de jugar dentro de la cancha delimitada por el medio en el que publico con la mayor libertad posible y lo más pegadito al fleje posible. Ok. Claro. Incluso a veces con algunas pequeñas victorias que me han dado la posibilidad de mover un poquito el fleje sin que se enojen demasiado, ¿no? Sin ponerte en riesgo, ¿no? Tú y tu Bueno, trabajo. con mi trabajo, exacto. Pero sí, cuando hay épocas de crisis, además es muy estimulante la crisis para poder dar una opinión, ¿no? Ujú. Así que sí, siempre trato de hacerlo de la mejor manera posible, sabiendo que en general no es coincidente la ideología mía con la línea editorial del medio en el que publico. Sí. Claro. Pero bueno, Y tú personalmente como, pues esas, no sé, puede ser palabras o dibujos, objetos, no sé, que tú digas, ¿sabes qué? Eso sí, jamás lo voy a meter o no lo voy a poner. no hago humor. Viste que hay una clásica pregunta que es cuál es el límite del humor, ¿no? Y está muy bien y es muy correcto políticamente decir que no hay límite. No hay límite, claro. Para mí es todo lo contrario. El humor Ok. está lleno de límites, ¿no? Empezando por los límites personales de cada autor. El humor es de autor, además.
Siempre que Bien. uno consume Sí. humor está consumiendo la ideología de un autor, del dibujante. Por supuesto, sí. Entonces, digo, cuando uno lee a Mafalda, son las ideas de un señor calvo, chino, ¿no? Increíble. que tenía unas ideas políticas determinadas, ¿no? Bueno, entonces me perdí la pregunta, ¿cuál era? Yo ya me perdí también con lo de Mafalda, no Sí, puede había un ser límite. posible. Ajá, justamente como, más bien como esa parte de Que si hay algo que, o sea, como no de quieres las cruzar palabras, entre palabras, algún dibujo. dibujos. Exacto. Los límites Sí, del sí, sí. humor. Bueno, el primer límite es aquello que no Sí, me quedé con lo de calvo, la verdad. Seguía con eso. Y los dos pensando en Kino ya. Mafalda, sí, Increíble. claro. Sí, sí, sí. Eh, Y se volvió a ir. Excelente. Limitaciones, No, palabras, límites. dibujitos, por ahí. Siempre hay límites porque, digo, más allá de los límites de uno, que digo, tiene que ver con la moral, la ética, como quieras llamarlo, personal. Es decir, yo con esto no puedo hacer humor porque me hace ruido a mí mismo. Ok. Entonces no, elijo no hacerlo. Luego están los límites que te impone el medio en el que publicás, que algunos son naturales, porque digo, llega a un público, un diario llega a un público que por ahí lo lee un niño de 10 Sí, años. sí, sí, claro. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estás hablando a un montón de gente. Y luego los límites ideológicos, es decir, o de intereses, vamos a decir, de Ok, las sí. empresas, que dicen, con esto no, con esto no, con esto no. O sea que, quiero decir, el humor está lleno de límites. Sí, sí, sí. Y uno tiene que, algunos son límites que a uno lo cuidan, y otros son límites que uno tiene que tratar de sortear, ¿no? Bien. De alguna manera. Súper bien contestado, la verdad. ¿eh? Sí, sí, son se como bajó, filtros se al bajó. final de cuentas. Claro. Pero algunos, digo, están bien. Sí, sí, sí. Son los que lo cuidan a uno de uno mismo, incluso. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Si no, no podría saber en dónde está Exacto. Y esa línea delgada. hay un humor que es en la intimidad y otro humor que es en la vida pública, naturalmente. Bueno, hay más límites. Sí, sí, sí. Definitivamente. Por supuesto que sí. Retomando esta parte que decías, que también existe una construcción de un pensamiento filosófico cuando dices qué voy a transmitir, qué quiero hacer. Este personaje que es el hombre que habla solo, Sí. ¿tú crees que dentro de cada uno existe un hombre que habla solo? ¿Cómo nació? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue Sí. ese proceso? ¿Qué sería el hombre que habla solo? Estos tipitos ahí que andan pensando. ¿A eso te Ajá, esas autorreflexiones. Bueno, son eso, yo creo que el laburo, trabajo con dos paisajes. Uno que es el paisaje externo, que es aquello que me rodea, digo, esto que decíamos antes, ¿no? Familia, amigos, segundos, terceros, cuartos cordones, digo, gente desconocida que también te puede inspirar. Y después hay un paisaje que es un paisaje interno, que es el paisaje donde uno está haciéndose preguntas, con las dudas existenciales o epocales o lo que sea, que uno después termina también llevando al papel y que también genera identificación, ¿no? Porque es cuando uno dice, bueno, el otro día hice un dibujo en el que el hombre acostado en la cama estaba reflexionando que no, decía, yo no tengo edad para tener la edad que tengo. Ah, sí lo vi. Sí, sí, sí. Eso se viralizó y entonces, claro, me di cuenta de que mucha gente Comparte eso. comparte este sentimiento, ¿no? Claro. Esta angustia, si querés, o esta perplejidad. Y eran pibes de 25 años, de 50, de 70, de 80, de todas las edades. Se ve que cuesta asumir la responsabilidad. Totalmente. Oye, con todo esto, hemos visto que es, pues no solamente este año, yo creo que ya van varios años del crecimiento de la tecnología, pero de una forma exponencial, ¿no? También de este tema de inteligencia artificial y todo eso. ¿Por qué sacó el tema? ¿No crees que haga falta a lo mejor un personaje respecto a ello? Como que haga un choque entre como humano, inteligencia artificial o Aquí es donde tú te dices, computación, no, esa ajá. ya no me gusta. No. ¿O sientes que no hace falta por la parte como social, humana, vaya? No, podría ser interesante. A mí me pasa que otra cosa que pasa con el se me tiene que ocurrir a mí. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero digo, no, igual, O sea, ya no va a pasar porque No ya va le a dije. pasar. Sí, no. pero es una buena idea. Alguien Ok. puede dibujarla, incluso vos. podés dibujar. Sí, sí, sí. Y ahorita de... Ya lo corten esta parte, por favor. Sí, sí, porque sí. voy a Digo, ¿tú dibujar. qué tal me quedó? No, está horrible. No lo hagas, no lo publiques. Mejor no. No. ¿Por qué no? Puede ser, aunque sea con palotes por contar Ok, cosas. eso sí me sale. De palito sí. De que siempre Sí, hay sí, sí, algo. claro. La inteligencia artificial, sí, es un tema, es un gran tema. Es un gran tema. Yo no me peleo con la tecnología en general, ¿no? Ok. Digo, me acuerdo cuando aparecieron las computadoras con los programas de diseño, y entonces empezaron a migrar de la acuarela y la tinta hacia el Photoshop. Me parecía que estaba muy bien. No ofrecí resistencia. Me pareció que era interesante, que es una herramienta Sí. y hay que utilizarla a favor de uno, ¿no? Y cuidarse de la parte que lo puede perjudicar. Por
por Claro. ejemplo, el tema de derechos de autor. Ok. Pero respecto del humor, mi hija le preguntó a la inteligencia artificial si podía hacer un chiste, un cuadro de humor Sí, sí, sí. de Mabel y Rubén al estilo de Tute, y la inteligencia artificial le dijo que sí, que no había ningún problema y que sabía perfectamente que el Tute hacía humor sobre parejas, sobre los vínculos. Ok. Y entonces largó ahí el texto y dijo, bueno, Rubén dice no sé cuánto, Mabel responde, no sé qué. Pero tu hija puso el texto que iba a No, no, aparecer lo o hizo la tal ella. cual. Ajá. Ok, ok. Sí, sí, sí. Con un chiste, con un humor. Sí, sí, sí. Mabel y Rubén decían algo, Ok. lo leemos y era malísimo. Entonces yo me quedé pensando que la inteligencia artificial todavía no sabe hacer humor. Claro. Sí. O que tiene un concepto de mí muy malo. Que no ha terminado de Creo entender. que fue más la primera, la verdad. Entonces, bueno, pero yo creo que es como en un idioma, ¿no? Cuando uno aprende un idioma nuevo, lo último que aprende es hacer gracioso. Así que yo creo que la inteligencia buena esa, artificial lo último Apenas que va aprende es iniciando. hacer- Definitivamente. Dice que tiene otros problemas antes de contar chistes, ¿no? Justo. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer caricaturas? Lo que más disfruto es cuando Buena pregunta, sentí que das en el centro, ¿no? Esto que Ok. hablábamos antes, que es como un pequeño momento de gran felicidad, es decir, de encontrar algo que uno venía ahí macerando, ¿no? Te diría que eso. Y después algunas cuestiones como técnicas, algunas cosas que por ahí me gustan dibujar y que de pronto me encuentro gozando mientras lo hago. Pero te diría, lo máximo para mí es eso, dar en el centro. Y a veces es a posteriori, uno lanza la idea y parece que está bien, pero de pronto tiene un eco en la gente tan grande que uno dice, ahí siente la felicidad. Claro. Y con toda esta persistencia que tienes, también no hay como ese lado negativo que digas, ya estoy cansado, jefe, ya no quiero sacar nada suéltenme, mejor, ¿no? o vamos a hacer otro concepto o algo así. Para eso hago muchas cosas. Cuando yo me aburro de mi tablero y de la soledad de dibujante, me pongo a hacer una película y trabajo con 30 personas o hago Súper bien. canciones y me meto en un estudio y grabo con músicos. Voy haciendo de todo. Hice poesía, cine, entrevistas, hice programas de entrevistas en Argentina. Bueno, cada vez que me aburro un poco del dibujo o necesito algo distinto, me meto, abro una puerta distinta. A otra rama, vaya. Ok. Súper bien. Pero siempre vuelves al dibujo. Siempre. La actividad troncal siempre es el dibujo, Sí, pero sí, sí. Me encuentro a gusto con la idea de que el arte es una avenida ancha por la que uno puede circular Totalmente. libremente. Después, la etiqueta de qué es uno es más una necesidad periodística o de afuera que personal, ¿no? Uno se siente muchas cosas, independientemente de si las hace bien o mal, Sí, sí, sí. pero uno siente por lo menos libertad para expresarse en múltiples sentidos. No es que uno nace y ya, yo voy a ser humorista. Sí, Sí. claro. Y Y no puedo listo. correr de ahí como si hubiera un carril, ¿no? No, la idea es circular, libre y alegre. Buena analogía, ¿eh? Me agradó la Exactamente. analogía, totalmente. Tengo una pregunta que es más hacia tu experiencia o hacia si tienes alguna historia al respecto. ¿Ha habido alguna caricatura que tú digas, bueno, para mí fue justo mi publicación del día, listo, se acabó, pero que alguien te dijera, me cambiaste el día después de eso, me hiciste entender algo? Sí, muchas veces me dicen eso, ¿no? Como me cambiaste el día. Me cambiaste el día es un clásico. Algunos van más allá y te dicen la semana. Y algunos, una vez recibí un correo que me dio mucha emoción, que era una mujer que había sufrido un cáncer y que ella estaba convencida de que su medicina había sido mi humor. Ok. cotidiano. Wow. No, me hizo caer las lágrimas. Por supuesto, no estaba de acuerdo con ella, pero ¿quién era yo para...? Claro. Ella estaba muy convencida de que el humor le había salvado la vida. Ok, ok. Y en esta parte tengo una pregunta que me quedé con lo del cine y todo este show. ¿Nunca has intentado como mezclarlos? O sea, hacer como, no sé, una película, pero a base de puro dibujito, no sé, un stop motion o algo así. Claro. Y bueno, en algún momento hice Batu, se hicieron unos episodios en animación, full animation, Ok. para un canal infantil de allá que se llama Paca Paca. Se hicieron varios capítulos, pero después cuando yo pienso en hacer cine, sí, por ahí meter alguna grajea de algún dibujito animado, como apertura de capítulo, pero quiero trabajar con actores. Ok. Ok. Carne y hueso. Cambiar directamente el giro. Exacto, Sí, sí, sí. sí. Entonces respetar, ¿no? Como esto acá y...
Y el saber. límite y ya. Sí, sí, Por ahí tienen algunos pequeños cruces, pero... Como la referencia, ¿no? De, el pequeño guiño. El guiño, guiño. Totalmente. Exacto. De que casualmente en la toma aparece un periódico y ahí está el cuadro, ¿no? De, ay, qué distraídos. ¿Qué cosas, no? No fue con intención. No sé cómo sucedió, pero pasó. Claro. Totalmente. Y además para arrimar al público lector a que vea una película o lea un poema. Sí, a poder hacer este cruce de caminos entre el arte. Sí, además es interesante porque las disciplinas artísticas, lo que fui aprendiendo a lo largo de la vida es que uno no es una cosa y después es otra, sino que hay un tráfico permanente de unas a otras y hay una retroalimentación que siempre es muy enriquecedora, muy jugosa, porque cosas del cine yo después las llevé a la historieta y viceversa, o como te decía antes, de la poesía me llevé para el humor y del humor para la canción, así que es como una ensalada, ¿no? Súper Entre bien. más diverso, mejor. Pero te tengo una mala noticia. Hay cosas que no son tan diversas y es nuestra sección Sí, favorita de no todos puede los ser. episodios. Es mala noticia, pero no tan. Esto es mito. O realidad. Se llama mito o realidad y pues no tiene tanta ciencia. Solo te vamos a decir una frase y tú puedes decir solo mito o realidad. No hay un Mito, depende. o sí. Ajá, Exacto, pero no das exacto. contexto Sí. ni nada. Ni un depende, ¿eh? O sea, no se puede. Ja de, Mito "Ay, o es que realidad. no". ¿Va? Así que adelante. Qué coordinados andamos. Increíble. No, sí, adelante. Tú, dale. Comenzamos entonces. El humor gráfico solo busca hacer reír. ¿Mito o realidad? Mito, Ok. Es un arte que está desapareciendo. realidad, Excelente. La inteligencia artificial no podrá sustituir el humor gráfico. esperemos que mito. Ok, me agrada. Lo dejamos como fue, mito. fue buena aclaración ahí, ¿eh? Decretemos. Sí. La censura no afecta el humor gráfico. Mito, Ok. Y por último, el humor gráfico puede ser terapéutico. realidad. Súper bien, ¿eh? No. Altamente. Nos diste una terapia con todo este episodio. La verdad que sí. Pero a ver, Tute, en esta parte es tu momento de brillar frente a la cámara para decirnos como esta pequeña desmitificación que tengas, que has visto que todos dicen, no, es que es así o pasa así, y tú dices, no, es todo lo contrario, ¿no? Así que ahora te toca a ti desmentir un mito o realidad que tú quieras. Bueno, hay un mito muy difundido, que es el de que los humoristas gráficos somos el centro de las reuniones, somos como gente muy graciosa, hilarante. Pues vamos a llamarlo a Tute que la vamos a pasar bomba. Y bueno, no es así. No es el caso. No es así. Los humoristas gráficos en general somos gente tímida, gente que está acostumbrada a estar sola. Así que es todo lo contrario, y ese es un mito, ¿no? O se espera que si uno va a dar una charla, la gente se ría. todo Que el cuentas tiempo. muchos chistes, ¿no? Ok. Y eso no, eso es otra cosa. El humorista gráfico es como si trabajara, como si sacara la comicidad o el humor desde un lugar mucho más profundo, Claro. que no tiene que ver con la risa. La risa casi es como la excusa, eso que está en la superficie, la cáscara, ¿no? Vos fijate, vos consumís un dibujo de Quino y crees que estás ahí para reírte, y sin embargo, no, te vas a ir Sí. pensando todas las Exacto. Con una gran reflexión de por medio. Exactamente. Así que bueno, desmitifico eso. Muy No bien, somos desmitificado. graciosos en la vida de a pie. De Ok, que por favor háganselo saber a todo el mundo. Salvo contadas excepciones, por supuesto, siempre las hay. totalmente. Bueno, sí, pero Y si nos empujamos con una copa, por ahí. A lo mejor se ya motiva poquito, podremos ¿no? jugarlo, Sí. pero pues ya es una cosa distinta, ¿no? Digo, ya. Y pues bueno, amigo, la verdad es que sí estoy muy triste porque este ¿Qué te episodio lastimosamente está llegando a su final, Tute. Paco. Nos la pasamos muy bien. Francamente fue conocer a la persona detrás de lo que todos hemos visto alguna vez en un dibujo. Y eso es muy gratificante. Te agradecemos habernos acompañado. Pero antes de irnos, Aldo, ¿dónde pueden encontrarnos y cada cuánto? Claro que sí. Recuerden el nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Y si nos quieren observar, en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara. Y también recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Háblame de Ciencia UDG. Y además... Y pues bueno, no olviden que esta temporada estamos siendo parte del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, pero además no se olviden que aquí abajo les vamos a dejar las redes sociales de Tute para que por favor vayan ahí a dejarle sus experiencias también cuando esas bellas caricaturas les lleguen al corazón y les cambien el día, que vayan y te lo cuenten. ¿Por qué no? ¿Por qué Claro no? que sí. Sus grandes ideas que probablemente se van a rechazar, pero pues vayan Pero y las dejen cuenten. ahí. Sí. No se queden con las ganas. Pues muchas gracias por acompañarnos, Tute. Muchas gracias, Aldo. Gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente martes. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.